Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la multipropiedad en el fútbol. Calculo que se lo pueden imaginar por el nombre, pero para el que no lo sepa, la multipropiedad en el fútbol es cuando un dueño, una empresa, una persona tiene más de un club. Sin embargo, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué esta práctica está prohibida en el mundo del fútbol. Desde qué momento, qué hecho ocurrió, por qué se prohibió y en la actualidad por qué hay tantos casos de multipropiedad y sobre todas las cosas lo que quiero hablar con ustedes y analizar es cómo puede impactar al fútbol de cara a futuro. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión y reflexión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y dejen su me gusta, que se suscriban al canal secundario y también se pasen por las redes sociales, TikTok, Instagram, tienen todos los links en la descripción y estoy subiendo contenido todos los días y ahora sí, arrancamos con el video. Una vez ya aclarado sobre qué trata la multipropiedad, vamos a entrar de lleno en la temática del video. ¿Por qué está prohibida? Y para esto nos tenemos que remontar casi 25 años atrás. Un caso que empezó a tomar resonancia en el año 1998 y que finalmente en el año 2002 tendría una sentencia definitiva y cambiaría el juego respecto a esta temática. Ese caso es conocido como el caso ENIC, que era una sociedad de inversión con participación directa en 6 clubes europeos distintos. Esta sociedad era una sociedad de capital inglesa. La UEFA en esa época hizo pública una nueva legislación a partir del año 2002 y una norma que estipulaba que las empresas o individuos no podían controlar de forma directa o indirecta más de uno de los clubes participantes en una competencia de clubes de la UEFA. ¿Qué es lo que ocurría con ENIC en ese momento? Poseía participación en 6 clubes diferentes. Tenía el 25% del Rangers de Escocia, el 50% del Basilea de Suiza, el 99,9% del Vicenza Calcio de Italia, del Slavia Praga de República Checa tenía el 96,7%, del AEK Atenas de Grecia el 47% y en esa época tenía casi el 30% del Tottenham. En la actualidad posee más del 80%. Lo que ocurría en ese momento, y es una cuestión lógica, es que muchos de estos equipos, al ser probablemente los más destacados en sus distintas ligas, se cruzaban en competencias europeas, ya sea en la Champions League, en la 99-2000 o en la 2000-2001, donde por ejemplo el AEK y el Rangers habían coincidido, en la temporada siguiente el Slavia y el Rangers, y así pasaba con muchos casos, o también en competencias de segundo orden, se cruzaban y podía llegarse a dar, aunque nunca se llegó a dar concretamente en este caso, que tengan que enfrentarse entre sí. La UEFA quería evitar a toda costa esto y veía que este capital, que es el caso ENIC, cada vez iba adquiriendo más y más equipos, por lo cual le prohibió desde ese momento que siga adquiriendo equipos porque si se llegaban a cruzar en alguna competencia de la UEFA, uno de los dos iba a tener que ser descalificado o apartado de la misma porque no iban a poder jugar entre sí. Actualmente esta legislación sigue estando vigente, aunque no lo parezca en algunos casos porque cada vez son más y más las situaciones de multipropiedad en el mundo del fútbol. Lo que ocurre es que hay un vacío legal que es aprovechado por los mandatarios de algunas de las grandes empresas que tienen muchos de estos clubes. Según el artículo 18 de las disposiciones generales del estatuto de la FIFA, que obviamente es una norma que tiene mayor preponderancia sobre las que ha regido la UEFA, que es un ente inferior respecto a la FIFA, que es el más importante del mundo del fútbol, cada miembro debe garantizar que sus clubes afiliados pueden tomar decisiones que implican su afiliación al miembro con independencia de cualquier entidad externa. Lo que plantea la FIFA, básicamente en esta norma, que es aún más extensa, es que no está prohibida del todo la multipropiedad, sino que mientras tanto los patrocinios, los directivos y la fuente de financiación de los clubes que están sospechados de que exista multipropiedad sean diferentes, hay una independencia que, según ellos o según lo que entienden, no atentaría contra la integridad del juego o de una competición. Un poco ambiguo, difícil de entender, pero esta norma, por ejemplo, es la cual se han agarrado muchos dueños o empresarios que tienen más de un club para sostener esta multipropiedad. De este modo, por ejemplo, el RB Leipzig y el Red Bull Salzburgo pudieron participar de la misma Champions en la temporada 18-19 y posteriormente también se enfrentarían en la UEFA Europa League, en lo que fue la fase de grupos. En este caso ambos partidos
los terminó ganando el Red Bull. Acá no solamente participaron de una misma competencia, sino que te tuvieron que enfrentar, lo cual, digamos, es el mayor temor que tenía la UEFA. Sin embargo, en el caso puntual, ya que el dueño es el multimillonario austríaco Dietrich Mateschitz, lo que hizo es poder encontrar algún vericueto en esta norma puntual que les mencionaba para poder incumplir la regla de la multipropiedad y que ambos equipos no solamente estén en la misma competencia, sino que además jueguen entre sí. ¿Qué es lo que hizo este empresario? Bueno, logró convencer a la UEFA que había reestructurado sus empresas y que ahora él únicamente era propietario del equipo alemán, que su participación en el Salzburgo era solamente como patrocinador, ya que es el dueño de la empresa y marca de Red Bull. Debido a esto y que la UEFA no pudo probar ni que los patrocinios, ni que tampoco los directivos, ni que la fuente de financiación eran exactamente las mismas, más allá de que Red Bull obviamente representaba a ambas, a la UEFA no le quedó otra que dar luz verde para dar como terminado este tema y permitir a ambos equipos participar y enfrentarse entre sí. Algo que, como todos sabemos, es completamente falso. Ambos equipos son gerenciados por Red Bull, son patrocinados y obviamente el multimillonario Dietrich Mateschitz es el gran dueño de estos dos equipos. Sin embargo, les permitió enfrentarse y la UEFA no le quedó otro camino que aceptar la regla que la FIFA en su momento había impuesto. Existen otros casos también de multipropiedad que son un poco más específicos. Por ejemplo, lo que ocurre en los equipos españoles. Como sabrán, el Real Madrid, el Barcelona y muchos otros equipos tienen filiales que juegan en las divisiones inferiores. Por ejemplo, el Real Madrid tiene su primer equipo y tiene el Real Madrid Castilla. El Barcelona tiene su primer equipo y tiene lo que conocíamos antiguamente como el Barcelona B, y así podemos seguir con los demás. Pero obviamente lo que nunca puede ocurrir es que el Real Madrid y el Real Madrid Castilla estén en la misma división. Esto quiere decir, si el Castilla está en segunda y logra el objetivo de ascender por la tabla general, nunca lo va a poder hacer mientras el Real Madrid esté en primera división. Y en caso, por ejemplo, que ha ocurrido también que un equipo que está en primera descienda a segunda división y su filial se encuentra en segunda división, esta automáticamente desciende a la tercera, sin importar cómo le haya ido en esa temporada. Hay un hecho muy puntual y que cambió también la legislación en España, que fue la Copa del Rey de la temporada 79-80. Hasta ese momento se permitía que los equipos españoles, tanto el principal como la filial, participen de esta Copa. Lo que nadie se esperaba es que Real Madrid y Real Madrid Castilla lleguen ambos a la final de esa edición. Y para colmo, después en la final fue una aplastante victoria 4-1 del Real Madrid. Que vamos a ser honestos, es bastante lógico que el equipo principal con las figuras le gane a la filial, pero igualmente no deja de generar cierta polémica y suspicacia. Por esto, 10 años más tarde, a partir de la temporada 89-90, se prohibió que los equipos filiales puedan participar de la Copa del Rey, justamente para evitar, si bien no es exactamente lo mismo que un caso de multipropiedad, que pueda llegar a haber un choque de intereses. Actualmente hay un país que realmente tiene una situación complicada respecto a esta temática puntual, que es México. ¿Por qué? Si bien la FIFA ya lo ha advertido en varias ocasiones, también en varias ha hecho la vista gorda respecto a los múltiples casos de multipropiedad que existen en el fútbol mexicano. Históricamente hay varios empresarios de los más poderosos de ese país que han tenido 2, 3 y hasta 4 equipos, algunos coincidiendo en la misma división. De los últimos se puede hablar, por ejemplo, del grupo Pachuca, que tenía el Pachuca y el León, del grupo Orlegui, que tenía Santos y Atlas, del grupo Salinas, que tenía a Mazatlán y Puebla, o del grupo Caliente, que tenía a los Cholos y Querétaros. Sin embargo, respecto a este punto se habla y mucho que hay una gran posibilidad de que la FIFA ponga como punto límite para que se termine la multipropiedad en el fútbol mexicano lo que va a ser la próxima celebración de la Copa del Mundo en el año 2026. Que, o casualidad, una de las sedes es México. Se dice que a partir de ese momento ya no va a poder existir la multipropiedad en México, que si bien está prohibida, tácitamente estaba aceptada en los últimos años porque la FIFA hacía la vista gorda y no decía nada. En la actualidad existen muchísimos casos. Sin duda los más emblemáticos son los del Grupo City, que cuenta con 12 equipos y cada vez suman más y más activos. Y por otro lado también lo del Red Bull, que al día de hoy no tiene tantos, tiene solamente 4, pero igualmente es como una gran empresa que ha sabido armar sus distintos equipos y que es uno de los casos que mencionábamos antes con el caso del equipo austríaco y el alemán. Pero no es el único, realmente hay muchos casos de multipropiedades asociados o a empresarios o a empresas. 777 Partners tiene, por ejemplo, al Genoa, al Red Star, a Sevilla, al Standard Lieja y al Vasco da Gama, algunos con mayor participación, otros con menos, pero son parte de ese conglomerado. Abdullah Musai al Sud tiene también, por ejemplo, a
el Le Château de Francia al Sheffield United de Inglaterra, tiene equipos en Bélgica, en la India o en los Emiratos Árabes Unidos, el Atlético de Madrid tiene 3 sedes, obviamente el equipo principal es España, el Atlético Ottawa en Canadá y el Atlético San Luis en México, De Laurentiis, el dueño del Napoli, tiene otro equipo italiano que es el Bari, otro que también ha sido varias veces cuestionado si en algún momento ambos coincide que va a terminar ocurriendo. También tenemos el caso, por ejemplo, de Kretinsky, que adquirió hace no tanto tiempo el West Ham y también es dueño del Sparta Praga. Ribolovev, el dueño del Mónaco, también tiene al Círculo de Brujas en Bélgica. La familia Pozzo, muy conocida por tener Udinese y Watford y también un porcentaje del Granada en España. También tenemos el caso de King Power, que es el dueño del Leicester y tiene un equipo en Bélgica. Tenemos el caso de Matthew Beckham, que tiene el Brentford y el Midtjylland del fútbol de Dinamarca, uno de los equipos más importantes. Red Bull, la empresa que tiene al Milan y al Toulouse de Francia. Y así podemos seguir y seguir contando distintos casos de multipropiedad en la actualidad, que obviamente son en algunos casos indirectas o difíciles de probar porque es una empresa, un conglomerado, en algunos casos son inversionistas, en algunos casos aparecen como otra figura, pero no dejan de ser realmente multipropiedades quizás ocultas que la FIFA no puede probar, pero que obviamente van a generar a futuro un perjuicio en el mundo del fútbol. ¿Y a qué me refiero con un perjuicio en el mundo del fútbol? En la actualidad hay 2 casos que se están poniendo sobre la mesa y habrá que ver qué pasa en la próxima temporada. Uno es el del Brighton y el Unión Saint-Gilloise y el otro es el del Grupo City con el Girona y el Manchester City. ¿Qué está ocurriendo? En el caso, por ejemplo, de Tony Bloom, que es el dueño de los 2 equipos que mencionaba primero, el Brighton y el Unión Saint-Gilloise, lo que ocurre acá es que el equipo belga está muy cerca de terminar en puestos de clasificación a la Champions o a la Europa League, mientras que el Brighton, que está peleando también por ingresar en estas competencias, probablemente también logre clasificar a una de estas competencias, lo cual podría ser que tranquilamente ambos terminen clasificando, por ejemplo, la Europa League y compartan la misma competencia, algo que está prohibido y que obviamente entraría en el marco de la multipropiedad, lo cual podría llegar a dejar a uno de los equipos sin la posibilidad de jugar esa edición a pesar de en el terreno haberse ganado el derecho a clasificar. Y lo mismo ocurre con Girona y Manchester City. Si bien el City va a jugar la Champions, está confirmado porque está primero y se va a quedar con esa plaza, el Girona está muy cerca de puestos europeos. ¿Qué podría llegar a ocurrir acá? Si el Girona va a la Europa League, el Manchester City está en Champions, por alguna casualidad, alguna cosa rara, el City termina tercero y va a la Europa League, podría llegar a competir con otro equipo del Grupo City, que obviamente es lo que la UEFA primordialmente, pero la FIFA además, quiere evitar con la famosa multipropiedad. ¿Y por qué la multipropiedad no beneficia al fútbol y es una amenaza de cara a futuro? Y creo que es una cuestión obvia, más allá de dar simplemente mi opinión, creo que todos vamos a coincidir que el principal problema acá es que si una empresa, si un grupo comienza a comprar distintos equipos y tiene, por ejemplo, en la Champions 5 o 6 equipos competitivos, hay muchas posibilidades que empiecen a mover las piezas de ajedrez respecto a los intereses que tenga. Ejemplo, si el City se enfrenta con el Girona en los cuartos de final, y todos sabemos en la Champions League, obviamente es un supuesto, que el Manchester City es el pilar del proyecto, hay muchas posibilidades que más allá de que el partido sea igualado y demás, el Manchester City termine pasando porque es lo que le conviene al grupo. Y obviamente ahí se mancha la integridad y la transparencia del juego, y es lo que la UEFA y la FIFA quieren evitar a toda costa. Además también es cierto que si vos estás dentro de un grupo que tiene mucho dinero y tiene muchos jugadores, hay muchas más posibilidades que los equipos que no lo están se vean desfavorecidos, porque vos, como ocurre por ejemplo en el Watford y el Udinese, constantemente se están pasando jugadores. Lo mismo ocurre con el Manchester City. Muchos de los jugadores del Girona son futbolistas que el Manchester City al día de hoy no utiliza o los tiene como descartados, lo compra en el grupo y los va distribuyendo en sus distintos equipos. Por esa cuestión, principalmente por la primera, pero también por la segunda, es que la multipropiedad es un peligro inminente que existe en la actualidad, porque como vemos cada vez hay más empresarios, cada vez hay más dinero que se quiere meter en el fútbol, y si tienen varios equipos va a terminar ocurriendo que quizás tengamos una Champions, una Europa League, donde haya 3 o 4 equipos en varios casos que pertenezcan al mismo grupo, y a partir de ahí se va a poder especular. Quizás, por ejemplo, puede pasar en la fase de grupos que no le convenga que un equipo gane, entonces se deja perder, y así vamos a empezar con un montón de especulaciones que no ayudan para nada a la transparencia del juego. Espero haber sido lo más claro posible, que hayan entendido desde qué momento está prohibido, cuáles son los argumentos y los casos actuales y qué va a ir ocurriendo seguramente a futuro, pero me parece que es un tema que sin duda hay que empezar a tratar con un poco más de seriedad, que la FIFA y la UEFA van a tener que poner cartas en el asunto, porque si no va a terminar pasando lo que les comentaba antes. Hay muchas posibilidades que la integridad del fútbol pueda llegar a ser puesta en jaque. Déjenme su opinión en los comentarios, ¿están a favor o en contra de la multipropiedad? ¿Creen que debería regularse?
Suscríbanse al canal activando la campanita que me ayuda un montón, dejen su me gusta, también pásense por las redes sociales que tienen los links abajo y sin dar mucha más vuelta, nos vemos mañana en un próximo video.